Los asesinos en serie suelen compartir ciertos rasgos, una gran capacidad para manipular, un enorme egocentrismo y en muchos casos una atención obsesiva al detalle. Durante años logran ocultar sus crímenes y engañar a quienes los rodean, pero casi ninguno consigue mantener ese control para siempre. En este video veremos 5 casos en los que un solo error, ya fuera por arrogancia, un descuido o incluso la ayuda de la comunidad, terminó llevándolos directamente a su captura. Comenzamos con uno de los casos de crimen familiar más importantes de los últimos años en Estados Unidos, un caso que yo ya conté completo en otro video del canal. El 13 de agosto de 2018, Chris Watts apareció ante las cámaras de televisión asegurando que su esposa y sus 2 hijas habían desaparecido. Decía no saber dónde estaban y pedía que regresaran a casa lo antes posible. Pero había un problema para Chris. Su vecino Nate tenía una cámara de seguridad que apuntaba directamente hacia la calle. Mientras los investigadores revisaban las grabaciones, tanto ellos como el propio Nate notaron que Chris comenzó a comportarse de manera muy extraña. No dejaba de moverse, respondía con demasiada rapidez e intentaba explicar cada detalle sin que se lo preguntaran. Las contradicciones y su comportamiento levantaron aún más sospechas, por lo que los investigadores decidieron someterlo a una prueba de polígrafo. Chris no logró superarla y tras un extenso interrogatorio terminó confesando su responsabilidad en los asesinatos de su esposa Shanann y sus 2 hijas. En noviembre de 2018 fue condenado a 5 cadenas perpetuas más otras penas adicionales sin posibilidad de libertad condicional. El error de Chris Watts fue creer que podía controlar cada detalle, pero bastó una cámara de seguridad y unos momentos de nerviosismo para que toda su historia comenzara a derrumbarse. Continuemos con uno de los asesinos en serie más temidos de la historia de Estados Unidos. Richard Ramírez, mejor conocido como el acechador o acosador nocturno, fue uno de los asesinos en serie de la ciudad de Los Ángeles en los años de 1984 y 1985. A diferencia de otros asesinos seriales, Richard no seguía ningún patrón claro. No le importaba la edad, el sexo o la condición de sus víctimas. Tampoco utilizaba siempre el mismo método. Podía atacar con armas de fuego, cuchillos, objetos contundentes o incluso con sus propias manos. Por mucho tiempo se creyó que estos asesinatos eran casos aparte, que ninguno tenía algún tipo de conexión. Hasta que un día los investigadores descubrieron que en algunas escenas de esos crímenes coincidía una huella de zapato. Era un modelo Avia, talla grande, el cual no era muy común en esa época. Sin embargo, eso no fue el verdadero horror de Richard. El verdadero horror llegaría semanas después. Tiempo después, cuando Richard hizo otro de sus ataques, robó un vehículo para escapar y se encargó de limpiar todas las huellas dactilares del interior. O bueno, casi todas, ya que no limpió las del retrovisor, lo cual los investigadores aprovecharon para poder dar con Richard, ya que tenía registro de un robo que él había hecho anteriormente, y así pudieron publicar en todos lados su fotografía. Un día cuando Richard regresaba de Texas, no sabía que su rostro aparecía en todos los noticieros y diarios del país. Mientras caminaba por un vecindario de Los Ángeles, varias personas comenzaron a reconocerlo y en cuestión de segundos alguien gritó: "Ese es el acechador", o el Night Stalker, como le dicen en inglés. Richard intentó escapar, pero cada vez más vecinos se unían a la persecución, hasta que finalmente lograron detenerlo y retenerlo hasta la llegada de la policía. Incluso llegaron a golpearlo. Fue condenado a pena de muerte en el año de 1989, pero nunca fue ejecutado ya que murió de cáncer en el año de 2013. El error de Richard fue creer haber eliminado todas las pruebas, pero una sola huella dactilar olvidada en un espejo retrovisor fue suficiente para revelar su identidad. A partir de ese momento, el hombre que había aterrorizado California durante meses o años dejó de ser un fantasma para convertirse en el criminal más buscado del país. Dejó sus huellas no solo en el retrovisor, sino también en la historia de los Estados Unidos de la peor manera posible. Nos vamos ahora al Reino Unido, más específicamente a Londres, donde entre el año de 1978 y 1983, Dennis Nielsen, con un perfil muy diferente al de un asesino en serie convencional, ya que él era bastante reservado, tranquilo y educado. Él frecuentaba bares, estaciones de tren y calles de la ciudad donde veía jóvenes, normalmente sin hogar, y les ofrecía algo que ellos anhelaban y necesitaban, como por ejemplo comida, una cama y un techo donde dormir. Cuando aceptaban, Dennis los llevaba hasta su apartamento, donde terminaba asesinándolos. Durante un tiempo logró ocultar los cuerpos enterrándolos en el jardín de su antigua vivienda, pero todo cambió
cuando en 1981 se mudó a un apartamento en un segundo piso. Aquí ya no tenía jardín, ya no podía esconder los restos de manera tan fácil. Primero trató de conservarlos. Al ver que no podía, quiso deshacerse de los cuerpos enterrándolos en el suelo y posteriormente él pensó que si los cortaba lo suficiente, las tuberías harían el resto del trabajo. Con lo que él no contaba fue que con el tiempo los vecinos se quejaron del hedor que había y que el agua ya no drenaba. Así que el administrador del edificio llamó a un plomero. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de encontrar. Al inspeccionar las tuberías, el plomero encontró restos que claramente no parecían pertenecer a un animal. Sin perder el tiempo, decidió avisar a la policía. Una vez allí, la policía inspeccionó el apartamento de Dennis y allí encontraron más restos junto con numerosas pruebas que lo incriminaban. Cuando fue arrestado, él, a diferencia de otros criminales, no negó nada. Confesó incluso que había asesinado a más personas y así pudo colaborar con los investigadores. En 1983 fue declarado culpable de 6 asesinatos y 2 intentos de asesinato. Posteriormente admitió haber matado a más personas. Fue condenado a cadena perpetua y murió en prisión en el año 2018. El error de Dennis fue pensar que las tuberías borrarían cualquier caso de sus crímenes. Lo que nunca imaginó fue que serían precisamente esas mismas tuberías las que terminarían llevándolo a prisión. Nos trasladamos ahora hasta Carolina del Sur, donde el reconocido abogado Alex Murdaugh parecía tener una vida perfecta y una familia influyente, la cual había dominado el sistema judicial de esa región durante casi un siglo. Su apellido era sinónimo de poder e influencia. Sin embargo, todo cambió la noche del 7 de junio de 2021, cuando llamó al 911 asegurando haber encontrado asesinados a su esposa Maggie y a su hijo Paul en un tono desesperado. Durante meses sostuvo que él no se encontraba con ellos en el momento del crimen. Desde el principio algunas cosas no terminaban de encajar. Los investigadores encontraron inconsistencias en su relato y en los tiempos que decía haber estado fuera de la propiedad, pero todavía no tenían una prueba definitiva. Pero había un problema. Minutos antes de morir, Paul había grabado un video con su teléfono celular cerca de las perreras de la propiedad. En esa grabación, que parecía no tener importancia, se escuchaba claramente la voz de Alex. This is a chicken. Come here, Cash. Aquella prueba desmentía por completo la coartada que había repetido durante toda la investigación. Durante el juicio, los fiscales reprodujeron el video y Alex terminó admitiendo que había mentido sobre su ubicación aquella noche. Esa mentira, sumada al resto de las pruebas presentadas por la fiscalía, fue determinante para que el jurado lo declarara culpable. En el año 2023 fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Hoy en día se dice que su juicio se anuló y se tendrá que repetir, aunque igualmente se encuentra pagando otra condena por los fraudes y estafas que había cometido anteriormente. El error de Alex fue creer que podía construir una coartada perfecta. Lo que nunca imaginó fue que el propio teléfono de su hijo había registrado la prueba que terminaría destruyendo toda su versión de los hechos. Como última parada nos trasladamos hasta Wichita, Kansas, donde conoceremos a uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. Durante más de 30 años, Dennis Rader consiguió mantenerse oculto mientras llevaba una doble vida. Para sus vecinos era un padre de familia ejemplar y un respetado diácono de su iglesia. Lo que nadie imaginaba era que detrás de esa imagen se escondía el hombre que se hacía llamar BTK, siglas en inglés que quieren decir atar, torturar y matar, un hombre que él mismo eligió. Entre 1974 y 1991 asesinó a 10 personas. Además de cometer los crímenes, disfrutaba burlándose de la policía, enviando cartas y pruebas relacionadas con los asesinatos. It was signed with the initials BTK, but with us right now is Chief of Police Richard Lemunion. I have a couple of questions, Chief. How can you be sure that the BTK letter is authentic? Well, Ron, after reviewing the contents of the letter, there's absolutely no question that the only person who would have the type of information that was included in the letter would have to be the killer himself. Sin embargo, tras años de silencio, en 2004 volvió a ponerse en contacto con las autoridades y les hizo una pregunta muy específica. Si él enviaba un disquete, ¿podrían rastrearlo? La respuesta pública fue que no. Convencido de que era seguro, Dennis envió el disquete. Lo que no sabía era que los investigadores analizarían sus metadatos y descubrirían información que los condujo hasta la iglesia donde era diácono. A partir de allí, lograron identificarlo y arrestarlo en el año 2005. Durante los interrogatorios confesó con total frialdad los 10 asesinatos y fue condenado a 10 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, pena que continúa cumpliendo hasta el día de
hoy. El error de Dennis fue dejar que su ego hablara más fuerte que su inteligencia. Después de décadas burlándose de la policía, creyó que podía seguir jugando con los investigadores sin consecuencias, pero el mismo disquete que envió para alimentar su necesidad de reconocimiento terminó revelando su verdadera identidad. El hombre que quiso ser recordado como BTK consiguió exactamente eso, aunque no de la manera que esperaba. Si te gustó este video, apóyame con un pulgar arriba y suscríbete al canal para no perderte de los próximos casos. Y si hay algún caso que te gustaría ver en profundidad, déjalo en los comentarios. Siempre estoy leyendo tus sugerencias y quién sabe, quizá el próximo video sea sobre el caso que propongas. Gracias por ver y hasta la próxima.